Nunca pensé que algo así pudiera pasarme a mí. Una llamada desde su número, pero él ya estaba muerto. Era una noche cualquiera. El teléfono sonó. Miré la pantalla y por un segundo el mundo dejó de girar. Su nombre, su número. Mi corazón se paralizó. Pensé que debía ser un error, alguien más, un engaño, pero contesté y al otro lado, silencio. Un silencio tan profundo que me cortó el aliento, hasta que una melodía comenzó a sonar. Esa canción, nuestra canción, la misma que sonaba la última vez que estuvimos juntos, la misma que escuchamos abrazados, cuando aún creíamos que el tiempo no nos alcanzaría. ¿Era real? ¿Estaba soñando? ¿Puede el alma de alguien que amamos volver, solo para hacernos sentir que no estamos solos? Sentí una mezcla de miedo, nostalgia y calma, como si me observara desde un rincón invisible del universo, como si su energía flotara cerca, sin haberse ido del todo, como si aún estuviera conmigo. Hoy, en Deseo y Destino, quiero contarte lo que pasó esa noche, porque hay conexiones que no se explican, y a veces el amor encuentra formas de hablarnos, incluso desde el más allá. ¿Estás listo para escuchar esta historia? Nos conocimos en el momento más improbable. Yo no buscaba a nadie y él simplemente apareció. Se llamaba Daniel, como si el universo hubiera tejido una coincidencia exacta para cruzar nuestros caminos. Era diferente, tenía esa forma de mirar que parecía atravesarte. Y aunque al principio hablábamos de cosas simples, el clima, la música, las películas viejas que él adoraba, pronto, sin darnos cuenta, ya hablábamos de todo, del alma, de los miedos, del sentido de estar vivos. Amarlo fue como escuchar una canción por primera vez y sentir que siempre estuvo dentro de ti. Íbamos a todos lados juntos y en silencio entendíamos más que con 1000 palabras. Tenía esa manía de tocarme la mano en los momentos más simples, como si quisiera asegurarse de que yo era real. Pero también tenía sombras, un pasado que no siempre quería contar, dolores que escondía detrás de sonrisas, y yo, aún sin entenderlo del todo, lo amaba completo, con sus luces y sus grietas. Recuerdo el día en que se fue. No hubo despedidas largas, ni promesas, solo un mensaje horas antes del accidente. Hoy escuché nuestra canción y pensé en ti. Esa fue la última vez que supe de Daniel. Dicen que cuando alguien muere, una parte de nosotros se rompe. Pero en mi caso, sentí que algo también se quedó flotando, como una nota suspendida en una canción que nunca termina. Los días siguientes fueron un vacío. Dormía poco, comía menos, me aferraba a los mensajes de voz, a las fotos, a cualquier rastro de su existencia. Guardé cada objeto que él tocó como si aún conservara su esencia. El suéter gris que siempre usaba, la libreta donde escribía sus letras, su taza favorita de café, aún con una mancha en el borde, un mechón de su cabello envuelto en papel. Incluso el perfume que usaba, todavía sin abrir, seguía en mi cajón. Todo estaba ahí, pero él no. La música que compartimos se convirtió en un refugio y en un castigo. A veces la ponía solo para llorar, otras para sentir que él volvía por unos minutos y otras veces solo para hacerme daño. Mis amigos decían que el tiempo cura, pero el tiempo no cura lo inexplicable, solo lo entierra más profundo y a veces lo despierta. Y justo cuando creía que jamás volvería a sentir su presencia, cuando creía que todo lo que fuimos se había desvanecido para siempre, sonó el teléfono. Eran casi las 3 de la mañana. Esa hora en la que el silencio pesa más y los pensamientos se vuelven más ruidosos. Estaba en la cama, sin poder dormir, con el teléfono en la mano, desplazándome sin sentido por las redes. Y entonces vibró.
La pantalla se encendió, mi corazón también. El nombre, Daniel, su número, su tono, como si el tiempo se hubiera equivocado de lugar. No podía ser, ese número había sido desactivado. Yo misma hablé con su madre después del funeral y, sin embargo, ahí estaba, llamándome. No pensé, contesté. La línea se conectó. Silencio. ¿Hola? ¿Daniel? Mi voz tembló. Nada, solo un fondo vacío. O eso creí, hasta que lo escuché. Una música, apenas audible, como si viniera de muy lejos, como si viajara desde otro plano. Era nuestra canción, la misma que él me había dicho que había escuchado el día que murió, la misma que solíamos bailar lentamente bajo la lluvia. Cada nota me atravesaba como un susurro del otro lado. Me senté en la cama. Las manos me temblaban, el corazón me dolía, sentía frío, como si la temperatura del cuarto hubiera bajado de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda, la lámpara titiló, el aire parecía más denso. Pensé que era una broma, pero nadie más tenía acceso a ese número. Y era exactamente su tono, el que él mismo había asignado en mi celular. Una pequeña melodía de piano que él compuso y me envió por mensaje meses antes de partir. La música seguía, una y otra vez como en bucle. No había voz, no había respiración, solo ese eco melódico que me envolvía, como si él estuviera intentando decirme algo sin palabras, como si su alma estuviera ahí, tocando la puerta de la mía. Lloré con una mezcla de miedo, alivio, nostalgia. No colgué, me quedé ahí, escuchando, con los ojos cerrados, como si en ese momento pudiera tocarlo, abrazarlo, decirle todo lo que quedó pendiente. Mi mente trataba de encontrar lógica, pero mi corazón solo sentía, y cada célula de mi cuerpo sabía que era él. Duró casi 3 minutos, y luego, silencio total. La llamada terminó sola. Mire la pantalla. Duración 303. Su número, su nombre. Una llamada registrada. Un registro que desaparecería minutos después. No dormí el resto de la noche. Solo me quedé sentada, con la canción aún sonando en mi mente, preguntándome si había sido real. ¿Fue un error tecnológico? ¿Una alucinación? ¿Una manifestación del dolor? ¿O acaso un mensaje? Al día siguiente intenté devolver la llamada, pero la línea ya no existía. Ni registro ni señal, como si nada hubiera pasado, como si la llamada hubiera sido prestada por algo más grande. Pero pasó. Y aunque nadie me creyó, ni mis amigos, ni mi terapeuta, ni siquiera su madre, yo lo sé, yo estuve ahí, y en ese instante supe algo con absoluta certeza. Daniel me había llamado, no con palabras, no con voz, pero sí con su esencia, y con eso me dijo más que nunca. Los días que siguieron a la llamada fueron un torbellino. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si había tocado algo que no debía. Una parte de mí quería respuestas lógicas, otra no quería que la magia se rompiera. Hablé con mis amigos más cercanos, les mostré el registro de llamada, aunque ya había desaparecido. Me miraron con una mezcla de pena y escepticismo. Uno me dijo que quizás lo había soñado. Otro sugirió que era un fallo del teléfono. Pero ninguno pudo explicarme cómo una línea desactivada podía marcarme con su tono, con nuestra canción. Incluso fui a una tienda de telefonía. Revisaron el historial. Nada. Como si esa noche no hubiera existido en ningún sistema. Un técnico me miró con lástima y dijo que a veces los teléfonos guardan ecos. No supe qué significaba eso, pero sonó más poético que técnico. Me sentí más sola que nunca, no por la pérdida, sino por cargar con algo que nadie más podía ver ni entender. Era como vivir un secreto que el mundo no quiere aceptar. Entonces recordé a Lucía, una mujer que conocí meses antes en una feria esotérica. Ella decía comunicarse con almas,
con energías que trascienden este plano. La llamé. Cuando llegué a su casa, me recibió con una calma que casi dolía. No hizo preguntas. Solo me pidió que cerrara los ojos y pensara en él. Encendió una vela, puso música suave y el aroma de incienso llenó el aire. Todo se volvió silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Después de unos minutos, me tomó la mano y dijo: «Él no quería asustarte, solo quería que supieras que está bien y que tú también puedes estarlo». No lloré en ese momento, lloré después, horas más tarde, sola, en mi auto, porque en el fondo yo ya lo sabía. Sentí que esas palabras no eran solo de Lucía, sentí que eran de él. Lucía no me dio pruebas, no hubo voces ni apariciones, pero había algo en su mirada, en su serenidad, que me dio paz. Desde entonces dejé de buscar explicaciones, no porque no quiera entender, sino porque entendí que hay cosas que no se explican, solo se sienten. Y aquella noche, entre la melodía, el silencio y mi propio llanto, sentí a Daniel como una presencia sutil, un eco de amor que aún vive en mí. Después de todo lo vivido, ya no soy la misma. Algo cambió en mí, no solo por perder a Daniel, sino por todo lo que vino después. La llamada, el silencio, la canción, Lucía. Antes pensaba que la muerte era un final. Hoy creo que es solo una transformación, un paso invisible entre planos que apenas comprendemos. Daniel ya no está, pero tampoco se fue del todo. A veces lo siento en los pequeños detalles, en el olor repentino de su perfume, en una canción que aparece sin buscarla, en un sueño donde no hablamos, pero donde me abraza. Y me despierto con el corazón tranquilo. He aprendido que no siempre necesitamos pruebas, que hay verdades que solo se sienten en el alma y que no estamos tan solos como pensamos. La conexión que tuvimos fue real y sigue siéndolo, solo que de otra forma. Una forma más sutil, más silenciosa, más profunda. Daniel me enseñó a amar y desde su ausencia me enseñó a sentir más allá del tiempo, más allá de lo visible. Y si estás escuchando esto, quiero que recuerdes, a veces las almas se quedan, no para asustarnos, sino para asegurarse de que sepamos que el amor nunca muere. Lo que viví con Daniel no fue una historia de fantasmas, fue una historia de amor que se negó a desaparecer, una señal, un susurro desde el otro lado. Una melodía que me recordó que hay lazos que ni la muerte puede romper. Tal vez nunca sepa cómo ocurrió, pero lo sentí y lo viví. Y en este canal, Deseo y Destino, creemos en esas conexiones que tocan el alma y nos cambian para siempre. Si esta historia te hizo sentir algo, dale like, compártela y suscríbete, porque aquí cada relato guarda un misterio y cada destino tiene algo importante que decir. Fin.